Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite en esta mañana venir a los pies de nuestro Padre Celestial y celebrar un día más de vida en su presencia. Damos gracias a nuestro Dios que en su amor, en su gran paciencia, misericordia, bondad y amor, hermano, nos permite poder disfrutar de Él, nos permite poder entender, hermano, que hay cosas importantes que es estar siempre delante de nuestro Padre Celestial. Imagínese, hermano, que así estemos todos los días buscando una palabra, buscando una respuesta, buscando de parte de nuestro Dios un milagro, buscando de parte de nuestro Dios una respuesta, y que veamos siempre todos los días la mano poderosa y nos dé la fortaleza para seguir adelante. Si algo nos fortalece, si algo nos levanta, es las palabras de nuestro Padre Celestial. Si algo nos anima siempre a seguir adelante, es su voz. Si algo nos hace creer y confiar y cada día es oírlo a Él. El decir, hijo mío, hija mía, no te dejaré, no te abandonaré. El decir, verá, hermano, confía, espera, cree. Son palabras que nos hacen salir adelante. Son palabras que vienen de parte de nuestro Señor cuando nos ve en una situación para que pueda manifestarse la gloria y el poder de nuestro Dios. Esto es lo rico del Evangelio, hermano. El saber que en cualquier circunstancia Él siempre ve por nosotros. En el sentido que nuestro Señor, hermano, siempre está buscando a aquellos que le obedecen. Pidiéndole a Dios una palabra, hermano, que envíe hoy sobre nuestras vidas. Hermano, algo llamó mi atención en este pasaje, hermano, en el libro de Juan. En el libro de Juan 6, versículo 60, dice, del 59, dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Dice que él había hablado, hermano, había llegado allá en Capernaum. Dice estas palabras, llegó a las sinagogas allí en Capernaum, un lugar, hermano, donde dice que significa aldea, una muralla. Él había llegado ahí, hermano. Dice que se llama ciudad de consuelo. Capernaum significa ciudad de consuelo. Eso dice la escritura aquí, hermano, que significa Capernaum, lugar de consuelo. En este lugar, hermano, dice la escritura que había llegado mi Señor Jesús, había llegado a hablarles. También significa o aldea de Nahum. Eso significa también Capernaum, un lugar donde habitaba un hombre llamado Nahum, ciudad de Nahum. Ahí mi Señor Jesús vino, hermano, y habitó. Era una región, hermano, donde había prosperidad, donde había, hermano, donde se utilizó, hermano, el centro del ministerio de mi Señor Jesús, ahí en Capernaum. Ahí empezó el Evangelio, hermano, en estar en casa, en ese lugar, en una expresión de estar en casa. Eso significa también Capernaum, estar en casa. Dice, hermano, que en este lugar, vuelvo a repetir, ciudad de consuelo, estar en casa, significa Capernaum. En este lugar, hermano, dice que la misma palabra nos enseña que en este lugar estaba, hermano, había llegado mi Señor Jesús a enseñarles la importancia, hermano, de estar en casa, de quedarse en casa. La importancia, querido hermano, de poder refugiarnos en nuestro Señor, ¿verdad?
Dice que al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Él había dicho esto, hermano, a causa de que, hermano, dice, y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Dice que ellos se asombraron mucho al escuchar esta palabra que mi Señor Jesús dijo. Que sus padres habían muerto, hermano, en el desierto, porque dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron en él, y el que come de este pan vivirá eternamente. Dice que sus padres habían comido el maná y habían muerto. Eso quiere decir, hermano, que hay un alimento natural y hay un alimento espiritual. El maná representa, hermano, si Él es el alimento de nuestra vida, entonces, hermano, quiere decir que ellos murieron, porque el maná representa algo que desciende, algo que dijeron, ¿qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un alimento, hermano, que de los 40 años de peregrinación de los israelitas por el desierto, hermano, no habían visto que realmente era un pan celestial que Dios les enviaba hacia ellos. Y dijeron, ¿qué es esto? ¿Este es el pan que Dios nos da de comer? ¿Este es el alimento que Dios nos da de comer? ¿Esto es lo que Dios quiere para nosotros todos los días? Dios todos los días envía un alimento para cada uno, para los hombres en la tierra, para que pueda darle las gracias, hermano, y pueda entenderlo. Y por eso dice la Escritura aquí, que mi Señor Jesús les dijo estas palabras, y ellos enseñando, pero al oír mucho de sus discípulos dijeron, duras es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, porque escucharon, dijeron, van a morir. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues que si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que mi Señor Jesús le estaba diciendo a estos hombres? Que ellos habían desechado al Espíritu en el desierto. Porque luego, hermano, eso lo podemos encontrar en los Salmos 78. Dice que ellos, hermano, después que pidieron comida, pidieron carne a su gusto. Desecharon el maná, y el maná representa al Espíritu Santo. El alimento del Espíritu Santo. Ese es el alimento del Espíritu Santo. Dijeron en el Salmo 78, 19, dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios ayudarnos en las pruebas? ¿Podrá Dios? Pero vean qué dice, hermano, vean, pongan atención, dice, hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Será que pueda hacer eso? Pero hermano, acá la palabra podrá significa sufrir, significa ser capaz, significa alcanzar, significa vencer. Esto es interesante lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano, cuando ellos dijeron, ¿podrá Él darnos ese alimento? ¿Podrán ellos darnos ese alimento en el desierto? Es interesante porque dice esta palabra, hermano, dice, significa que ellos hablaron. Ahorita le voy a explicar, hermano, donde dice la Escritura que ellos hablaron. Ellos hablaron, querían declararlo por sí mismos. Lo que ellos, por eso dice que Dios les cumplió sus gustos, sus caprichos. Dios les dio lo que querían. Lo que ellos pedían se los concedía. Eso quiere decir entonces, hermano, que palabra que ellos decían, palabra que ellos declaraban, palabra que se cumplía.
palabra que se cumplía. Y llegaron a creer, esto es lo interesante de esto, que llegaron a creer que eran poderosos en sus palabras. Llegaron a creer que eran poderosos en sus palabras, que lo que decían se cumplían porque ellos lo decían. ¿Podrá poner mesa? No estaba diciendo, ¿será que Dios puede hacer eso? No, ellos estaban diciendo que ellos podían alcanzarlo. Decían, esto nosotros ahorita lo declaramos, ahorita lo decretamos, ahorita lo decimos y se va a cumplir. Significa ser capaz. Tentaron a Dios, dice en su corazón, pidiendo comida a su gusto, dice en el 18. Dice que provocaron a Dios en su interior, reclamando el manjar de su apetencia. Otra vez, eso dice en la versión Ausejo. Dice en la versión Al Día, con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Comida para su alma. Dice, reclamaron comida con ansia, dice en la versión hispanoamericana. En su interior retaron a Dios, reclamaron comida con ansia. Tentaron a Dios pidiendo de comer para poder sobrevivir, dice la versión latinoamericana. Qué tremendo, hermano, que hoy Dios nos bendiga en esta mañana, que envíe, por eso debemos de darle gracias a Dios, hermano, que Dios nos provee. Es Dios quien nos provee, es Dios quien nos sustenta, es Dios el que da. No son nuestras palabras y decláralo y que hágase conforme a tu fe. No, la fe, dice la Escritura, hágase conforme has creído. Hermano, yo no veo en ninguna parte de las Escrituras que haya dicho mi Señor Jesús, hágase conforme has creído, y le apareció dinero, y le apareció un carro, y le apareció una casa, le apareció un terreno, le apareció joyas, le apareció nada de eso, le apareció tampoco le apareció cuentas, como dijo un hombre ahí en internet. Digo, es que Dios es especialista añadiendo, hermano, ceros, o sea, añadiendo números a la tarjeta. Dice que tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Tentaron a Dios representa, hermano, es que dice que hablaron en su corazón y en sus corazones tentaron a Elohim, dice en la versión textual, reclamando comida conforme a su avidez. Eran muy vivos, hermano, se creían muy vivos. Quisieron poner a prueba pidiendo comida. Entonces estaba diciendo que ellos, dice que lo tentaron y empezaron a declarar, empezaron a hablar y empezaron a decir que ellos daban poder. Tanto así, entonces quiere decir que el maná, el alimento del Espíritu Santo, hermano, acá dice en la versión La Viviente, tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Dice que le exigían una comida que tanto ansiaban. Y terminaron pidiendo carne. Podrá darnos, ellos dijeron, podrá poner mesa en el desierto, podrá enseñarnos. Él, si ya nosotros ya sabemos, Señor, y ahorita declaramos, y ahorita decreto, y ahorita digo yo, y decláralo para que se cumpla, decláralo. No. Aquí había un error. Mira, hermano, queremos que nos vaya bien todos los días. Decirle, Padre del cielo, hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad en mi vida y no lo que yo quiera. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Dice en el versículo 7, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Dice del mar, aves que vuelan. Los hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Hermanos, se los puso, le dio comida.
Pero no estamos hablando de la comida. Estamos hablando que dice, podrá, esta palabra dice, nosotros somos capaz, dice, significa poder, significa sufrir, significa vencer, significa valer, significa conseguir. Llegaron a creer. Por eso, querido hermano, tengamos mucho cuidado. El llegar a creer, que el decir que por nuestras palabras, ya no por la palabra de Dios, sino por nuestras palabras, se van a cumplir las cosas. La fe es creer en Él. Por eso usted ve en Hebreos 11 y la Escritura nos enseña que la fe no es recibir, la fe es esperar. Eso dice en Hebreos, que la fe es esperar. Esperar, hermano, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza. Estamos seguros que lo que hayamos pedido lo vamos a recibir. No dice ya lo tengo. Decláralo porque todo. Dice es esperar. Es esperar, ¿qué significa? Ponerlo a la voluntad de Dios. Que Dios obre cuando a Él le parezca. Pero esto le empezaron, dice, a exigir a Dios que se cumpla el deseo de su corazón. Podrá, dice. Es interesante, hermano, porque por eso seamos humildes. Decirle, Padre, bendito, hágase tu voluntad en mi vida en esta mañana. Llega un tiempo, hermano, llega en este tiempo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la gente será soberbia, orgulloso, altiva. Eso lo dice en 2 Timoteo 3:1. Amadores de mismos, ávaros, blasfemos, vanagloriosos, aborrecedores de Dios. Son 18 caracteres, 18 cosas que dice la Escritura. Por eso estamos viviendo mucho abandono de la fe. En estos tiempos hay mucho desánimo, hay mucho enojo contra Dios, hay mucho menosprecio y hay mucho menosprecio al sacrificio de la cruz. Porque estos menospreciaron, estos hombres que estaban en el Salmo, allá en el desierto, menospreciaron lo que Dios estaba haciendo en su vida. Dirá la gente, no, pero ¿cómo yo puedo menospreciar lo que Dios está haciendo? ¿Cómo puedo? Yo no puedo decir cosas de Dios. Vamos a ver si es cierto o no. Porque en veces podemos caer en el error. Un error como lo que hay un día. Yo decreto, yo digo, y es que yo digo, yo conjuro. Por eso cuando aquellos hombres en hebreo, dice los exorcistas, fueron a expulsar demonios y ellos dijeron, yo te conjuro. Y esta palabra conjuro significa yo te ordeno, yo te mando. Y cuando lo voltearon a ver los demonios, dijeron, bueno, ¿tú quién eres para mandarme a mí? Ellos no van a obedecer al hombre, ellos van a obedecer a Cristo. Ellos, esto dice, no habían creído en el sacrificio de la cruz. Lo cual, hermano, el sacrificio de la cruz nos libra de ser condenados juntamente con aquellos que el Señor, hermano, derramará su ira. Porque desecharon la oportunidad o rechazaron la oportunidad de ser salvos y libres de condenación eterna. Nuestro Señor Jesucristo pronto viene y tenemos que preparar nuestra vida, pero todos los días tenemos que afirmarnos, todos los días tenemos que decirle, Padre del cielo, hágase con nosotros tu voluntad y no la mía. Acá dice en el Juan 6, dice que muchos de sus discípulos, dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué ellos, dice, se volvieron atrás? Entonces dijo Jesús a los 12, ¿quiere acaso vosotros y vosotros? Y ellos dijeron, no. ¿Por qué razón, mi Señor? Desde entonces muchos discípulos. Pero en el versículo 64 menciona el por qué ellos se volvieron atrás y porque ellos, hermano, ya no volvieron a andar con él. Hay gente que se dio atrás, que se alejó de Dios. Y hay gente que ya no regresó.
ya no quieren nada con el Señor. ¿Por qué razón? Porque lo que el Señor me habló esta mañana es porque no han creído en Él, no creen en Jesús. La gente que se le dio la espalda a Cristo y la gente que ya no quiere nada con Cristo es que nunca creyeron en Él. Nunca, dice acá, Él sabía, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Una cosa es ser incrédulo, pero otra cosa es no creer. Creer dice que se volvieron atrás porque nunca creyeron en Él. Nunca creyeron en Él, hermano. La pregunta es ¿por qué ellos, como lo que decíamos ahorita en el Salmo 78, porque se atribuyeron poderes en la boca que no tenían? Se atribuyeron, hermano, de que dice podrá poner mesa en el desierto. Dijeron, nosotros tenemos el poder. Yo ahorita le digo, Dios está conmigo. Y empezaron, dice, y aunque la Escritura dice, hermano, que esta actitud es una actitud de una persona hechicera, una persona bruja, una persona, hermano, que practica la magia negra. Le voy a dar Biblia para comprobar por qué ellos, hermano, el maná representaba al Espíritu Santo, las palabras del Espíritu Santo, pero ellos, hermano, dice que cayeron en hechicería porque terminaron pidiendo carne. En el libro de Gálatas, por eso cuando dice que ellos tenían tener el poder, decretaban, yo, hermano, sin obediencia, sin temor a Dios, sin hermano, aún dejando a un lado al bendito Espíritu Santo, hermanos, se atrevieron a decir que ellos tenían poder, que eran capaces de todo, que ellos lo conseguían, que ellos, hermano, ve lo que dice en Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Si nos hiciéramos una pregunta, antes de conocer a Cristo, ¿cómo era nuestra vida? ¿Angustiosa? ¿Sufrida? ¿Llena de lamentos? ¿Cómo era nuestra vida antes de haberlo conocido? Gracias que Cristo vino a nuestra vida, nos dio la paz, nos dio el consuelo, nos dio la esperanza. Por eso dice, hermano, que Capernaum significa casa de consuelo. Nuestra casa. Eso significa Capernaum, nuestra casa. Por eso en la Escritura dice aquí, hermano, que le vino a predicar a aquellos que viven en casa, aquellos que son de casa, aquellos que son de Dios. Les vino a preguntar, porque dice que ellos allí en Capernaum, se estaban volviendo atrás, hermano, dice, y ya no andaban con Él. Se apartaron, se alejaron del Señor, dice, ya no andaban con Él, se volvieron atrás porque, dice, estos no creían en Él. De plano no creían. Entonces, cuando yo veo en esto, ¿por qué la gente se aleja? ¿Por qué la gente se aparta del Evangelio? Deja de caminar con Cristo. Es porque dice que ellos no creyeron en Dios. Y porque creyeron que tenían poder o creen que tienen poder en la boca. Al decir, yo creo en Cristo y Cristo es el que me provee, es el gracias a Dios porque Él es el que me da de comer, es el que me da esto, dame de esto, aunque están lejos y apartados, esa actitud de que cree que tienen poder los hace mantenerse lejos de Dios. Porque usted le pregunta a la gente de afuera y dice, no, si Dios es el que me sanó y Dios es el que me da de comer, es Dios quien vi la mano poderosa, me libró, me hizo milagro. Y ese lenguaje los hace creer que tienen poder.
aunque la escritura aquí dice que es un lenguaje de hechicería, es un lenguaje de brujería. Dice en el libro de ahí, en el libro dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La versión, hermano, hispanoamericana dice, Gálatas, ¿cómo son tan insensatos? ¿Quién les engatusó? Y pensar que les puse ante los ojos a Jesucristo crucificado. Díganme solamente una cosa, ¿en razón de qué recibieron ustedes al Espíritu de Dios? ¿Por cumplir la ley o por haber aceptado la fe? Su insensatez no tiene límites. Si el Espíritu estuvo en el origen de la fe que ustedes tienen, dice, ¿van a terminar confiando en lo humano? Confiaban en sus palabras, confiaban en su fuerza, confiaban en ser capaces. Mira, hermano, es que esto está interesante. Cada día fueron olvidando lo que Cristo había hecho en la cruz por ellos. No solamente fueron olvidándose, sino que se le olvidó lo que antes sufrían por no tenerlo a Él. Y terminaron confiando y declarando y hablando, diciendo palabras que eran de un lenguaje de hechicero. La versión Nuevo Testamento dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Yo mismo, hasta parece que están embrujados. ¿Por qué les digo esto, Pablo? Porque ella dice, habiendo comenzado en el espíritu, están terminando en la carne. Parece que están embrujados, parece que están hechizados. Parece que ustedes dicen, están caídos, les engatusaron. ¿Quién les lavó el cerebro? Dice, si yo mismo les presenté a Jesús ante sus propios ojos, ¿por qué ustedes están confiando más en lo humano? ¿Por qué ustedes están confiando más en ustedes? ¿Por qué? Dice, yo mismo les di una explicación clara de cómo Jesús murió en la cruz, de cómo Jesús murió por ustedes, de lo que sufrió Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando recibieron, dice, al Espíritu Santo, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Si esto es así, ¿por qué no quieren entender si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda de Dios, del Espíritu de Dios? Si para poder empezar esta nueva vida en el cristianismo, en buscar las cosas de Dios, dice, ustedes necesitaron al Espíritu Santo. ¿Por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tanto sufrimiento para nada, aunque no creo que no hayan servido de nada. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Por qué ahora quieren terminar con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Por qué ahora quieren terminar mediante sus propios esfuerzos? ¿En qué esfuerzos? No es que fueran capaces, sino el esfuerzo, hermano, de declarar palabras. Eso les iba a ellos a creerse que tenían el poder. El poder, por eso el Señor le dijo en Lucas a los discípulos, no se vayan, espérense hasta que reciban poder de lo alto. Reciban el poder de lo alto. Dicen en Lucas, hermano, 24, versículo 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice en la ciudad, dice de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El poder es el Espíritu Santo, pero ellos creían que tenían el poder por la boca. El esfuerzo propio les hizo que cayeran en abandonar al Espíritu Santo. De esa manera manifestaban que todo, fíjese, está tremendo,
que alguien se aleja de Dios, alguien se aparta de Dios, alguien, hermano, no quiere nada con Dios, lo que está tratando de decir o tratar de manifestar es que todos los sufrimientos de Cristo no sirvieron para nada. No sirvieron para nada. De nada me sirve, es como decir, de nada me sirve a mí lo que Cristo hizo por mí en la cruz. ¿De qué sirvió que haya sufrido en la cruz? Es insignificante a mí. El evangelio es carne, satisfacción personal, deleites, disfrutes. Dice que se levantaba y decía, yo tengo a Diosito, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo con que le ore y yo con que le clame suficiente, yo siempre me acuerdo de Dios. Esas son palabras de una persona embrujada. Por eso dice, oh Gálatas, qué tontos son, hasta parece que estuvieran embrujados. Estuvieran embrujados. Es increíble, hermano, que dice, ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinar significa vascaino en el griego. Y esta palabra significa difamar, calumniar, significa una falsa representación, significa embrujar, significa hechizar. Y si agarramos la palabra brujería o embrujar, significa fascinar y significa, sí, hermano, esto es interesante, significa atraer o impresionar mucho a una persona mediante cosa o a alguien en un hecho. Atraer o impresionar mucho a una persona o cosa o alguien en un hecho. Eso significa fascinar, significa brujería, tratar de impresionarlo. ¿Cómo lo impresionó? ¿Se acuerdan cuando aquel hombre centurión, hermano, le dijo, mi Señor Jesús le dijo, oh, en verdad os digo, no he hallado, dice que os maravilló nuestro Señor Jesucristo al ver la fe del centurión, dice, en verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre, el centurión, hermano. ¿Qué es lo que estaba? Dice que él se asombró, se maravilló de la fe. Ahora, hermano, si la fe impresiona, la verdadera fe impresiona a nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que la brujería, la manera de expresarse de alguien, va a fascinar la vida de los hombres, no a Cristo, sino a los hombres. Por eso esa palabra, yo decreto, yo declaro, yo soy poderoso, solo di y se hará, como atribuyéndose poderes por sí mismo. Y Dios está conmigo, y aunque anden en desobediencia, aunque anden en la carne, aunque estén pidiendo de todo, aunque vivan lejos y apartados, cuando los oyen a la hostia, hermano, esta palabra, no busca a Dios, no vive en la iglesia, no está buscando, pero ¿cómo cree en el Señor? No, si Dios me ayuda, y yo declaro, y mira cómo se ve el milagro, y yo digo esto, y cómo se ve el poder de Dios. Dice que eso es hechicería. Eso es lo que dijo mi Señor. ¿Saben por qué se volvieron así? Porque tomaron como en vano los sufrimientos de Jesús en la cruz. Y ellos se olvidaron de lo que un día, los sufrimientos, un día que estaban sin Cristo. Y cayeron en brujería. ¿Quién os fascinó? Dijo Pablo. ¿Por qué cayeron ustedes? Hablan tratando de impresionar. ¿Por qué creen ustedes que tienen el poder? ¿Por qué creen que todo lo que ustedes digan es cierto? Era brujería.
se atribuían que sus palabras tenían poder y se habían olvidado de lo que Cristo había hecho, dicen. Por eso Pablo les dijo: yo les he presentado a Cristo en sus propios ojos. En sus propios ojos ustedes han visto a Jesucristo. Ustedes les dio una explicación clara que cómo murió Jesucristo en la cruz. Les dio una explicación clara lo que Cristo había hecho por tu vida. Lo que había una explicación clara lo que el Señor sufrió por darte salvación, por librarte de condenación. Mira, hermano, dice, les dio una explicación clara lo que Jesús había hecho, que había dado su vida. Dice, ante los ojos de ustedes puse a Jesucristo crucificado. Ustedes vieron lo que pasó, ustedes vieron lo que le hicieron, ustedes vieron lo que él hizo por ti. Ustedes ya se olvidaron, dice, de lo que Cristo había hecho. Y ya también se olvidaron, dice, de lo que ustedes padecieron antes. Y por eso les dice, ¿acaso, dice, van a terminar confiando en lo humano? ¿Van a moverse por sus propias fuerzas? ¿Van a moverse por su propia capacidad? ¿Van a confiar en ustedes en sus propias palabras? Fue Cristo quien murió en la cruz por ustedes, dice. Solo quiero que me digan una cosa: cuando ustedes recibieron al Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o fue por aceptar la buena noticia? Claro, dice, fue por aceptar la buena noticia, fue por haber creído en Él. Por eso cuando creemos nosotros, cuando alguien recibe a Jesucristo como su Salvador y creen que Dios resucitó de entre los muertos, ¿qué es lo que está diciendo? Señor, ¿por qué te voy a amar? ¿Por qué te voy a buscar? ¿Por qué te voy a servir? Porque lo que pasaste por las cosas por mí no serán en vanos. Dile esta mañana al Señor: Padre, lo que hiciste por mí, lo que sufriste por mí, no será en vano. Y la única manera que nosotros podamos comprobar que no es en vano lo que Él pasó por salvarnos y por ayudarnos, es no darle la espalda a Cristo. Es no abandonar el camino del camino del Evangelio. La única manera que nosotros apreciamos lo que Él hizo en la cruz es permanecer firmes en la obediencia. Porque valoramos lo que Él hizo en la cruz. Porque valoramos el sufrimiento que fue grande. Por eso le servimos. Por eso le adoramos. Y sabemos que todas las cosas que Él nos ayuda es porque en su gran infinita voluntad y paciencia y misericordia así le complace a Él. Dependemos de su palabra, de Él. Pero el hombre que depende de sus palabras, que piensa que es capaz, que tiene poder, se ha convertido en un brujo, en un hechicero, que trata de impresionar a alguien, aunque viva lejos, aunque viva apartado, aunque viva sin la voluntad de Dios. Terminaron exigiéndoles, terminaron reclamándole. Dice, ¿podrán darme esos? Tengo el poder. Yo lo decreto, yo lo declaro. Tenga mucho cuidado con estas iglesias donde yo decreto, yo declaro, yo digo. No. Eso es brujería. Es hechicería. Están terminando en la carne. Dios ayude a nuestros hermanos que tienen esta enseñanza. Que Dios los ayude, que les llegue la verdad. Por eso dice que negaron la verdad. El esfuerzo propio de ellos les hizo que abandonaran al Espíritu Santo. De esa manera manifestaron que todos los sufrimientos, tanto los de Cristo como los de ellos, había hecho en vano. Había tomado sin significancia. Por eso 2 de Pedro 1:5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto, mismo añadid virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros
y abundan, y no dejarán de estar de ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se le olvidó el sufrimiento. Por eso cuando dice mi Señor Jesús, les dice que ellos se habían vuelto atrás. ¿Por qué se habían vuelto atrás? Dijo: yo sé quiénes van a irse. Yo sé quiénes no van a regresar. Acá dice, hermano, porque ellos dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque no creían en él. ¿Qué nos enseña entonces? Que cuando alguien, hermano, se aleja, es porque no creen al mensaje, porque no creen a las palabras, porque menosprecian el mensaje, porque menosprecian la enseñanza. Por eso vuelve a casa. Vuelve a casa, querido hermano. Cuando alguien se aleja de la iglesia, cuando alguien se aparta de la iglesia, es porque no ha creído al mensaje, no cree ni a lo que dice el pastor, no cree a lo que enseña el pastor. Aún les estén presentando al Cristo, ellos no creen al mensaje. La única manera, dice aquí, de que alguien se va a volver atrás y ya no quieren andar con ellos, con los pastores, con la iglesia, es porque no le creen al mensaje. Ciertamente hay lugares donde se predica erróneamente. Y tienes que buscar un lugar, hermano, donde te prediquen la verdad. La única manera de movernos nosotros es por la predicación, por la sana doctrina. Porque todo tiene que ver con doctrina. Acá dice que ellos abandonaron, hermanos, se volvieron atrás y ya no andaban con ellos porque, hermano, no les parecía lo que se enseñaba, no estaban de acuerdo con las enseñanzas. Acá dice que tienen la vista muy corta. Se olvidaron, hermano, de sus antiguos pecados. Ellos, hermanos, se volvieron atrás porque no creían a la palabra. No creían al mensaje. Le digo también a sus discípulos, dice: ¿quieren acaso vosotros también iros con ellos? Respondió Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra, Señor. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de vida eterna. Tú tienes la palabra que da vida. Por eso en este tiempo será doctrinal, donde al hombre, hermano, le darán lo que quieran. Por eso dice la Escritura que tendrán comezón de oír lo que quieren escuchar. ¿Por qué la gente se mueve? Uno, hermano, por rebelión y otros por falta de doctrina. De otra manera, no hay una excusa para no moverse. Porque acá dice que ellos se volvieron atrás, ya no andaban con él, porque, hermano, se habían olvidado de los sufrimientos de Cristo, se habían olvidado de cuántas cosas han pasado en su vida, hermano, y dice, hermano, que ya no caminaban con él. En la versión Nuevo Testamento dice segunda de Pedro 1:9, dice: por el contrario, ¿a quién le faltan es un ciego que camina a tientas, olvidando que fue liberado de sus pecados de antaño. Por lo tanto, hermanos, redoblad vuestro empeño por consolidar vuestro llamamiento y vuestra elección, haciendo así, jamás fracasaréis. Le faltaba fortalezas en su fe. Es un ciego que camina a tientas, olvidando el sufrimiento de Cristo, olvidando, hermano, que lo que Cristo fue a hacer en la cruz, hermano, era para perdonarnos nuestros pecados, para librarnos de condenación eternas, para librarnos de los sufrimientos, de la soledad. Dice que hay quienes se les olvidó los azotes, los latigazos, hermano, los escupitazos, la desnudez, los golpes que le dieron a mi Señor Jesucristo, la deformación que dejaron en su cara, en todo su cuerpo,
hermano, a ellos esas cosas vanas no tenían importancia. Creen que lo que Jesús pasó, hermano, en camino al Calvario, no fue tan importante, no fue cosa nada. Para que luego terminaran diciendo, no, yo tengo poder, yo le clamo a mi Señor y Él me ayuda, aunque hayan abandonado, aunque le hayan dado la espalda a Cristo, aunque no se mantengan firmes en el Señor, porque no creen al mensaje, no creen a la palabra. Eso dice la Escritura, que ellos no creían a la palabra, no creían al mensaje. Le dieron la vuelta, simplemente se van, simplemente, hermano, dejan de asistir, simplemente, hermano, vuelven al mundo y hablaban como hechiceros. Hablaban como brujos, creyendo que tenían poder en su boca, que todo lo que decía ellos se aclaraba, que ellos se cumplían, hermano, dice que impresionaban a otros. Oh, que hermano, la hermana tienen poder. No, mira cómo se expresa de Dios. Por eso mi Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Los frutos de la boca. Querido hermano, el único poder que tenemos nosotros se llama Espíritu Santo. Y Él es el que nos ministra la palabra. Y creemos a la palabra que Él nos enseña. Por eso dice, hermano, entonces podemos decir que hay quienes se han olvidado de los sufrimientos de que Cristo hizo para que seamos perdonados por nuestros pecados pasados. Hay quienes ya se olvidaron en qué condiciones estaban. ¿Cómo lo hicieron? Se apartaron, se alejaron y no creen al mensaje. Por eso se van, porque no creen al mensaje. Aquí dice que se van porque no creen al mensaje, ni tampoco creen aquellos que los predican. Oh, hermano, dice, ¿quién os fascinó? ¿Por qué calumnian? Fascina. Están difamando. Difaman a los pastores, difaman a la iglesia, difaman a los hermanos, a la familia pastoral. Se levantan contra los pastores, se levantan contra la doctrina, cuando hay buena doctrina y buena enseñanza. Por eso si alguien dice, es que yo me voy porque en otro lado es lo mismo, está en un problema ya delante de Dios. Imagínense, se van porque era tan buena la enseñanza que se van a buscar otra buena parecida a Él. Hermano, y empiezan a hablar mal. Acá dice, hermano, ¿quién os fascinó? La calumnia. Si usted busca qué significa calumniar, qué significa difamar, es que hablaron mal, inventaron cosas que no eran así. Difamar, hermano, dice que difamaron. Es increíble, hermano. Esos hicieron ellos. Dice que significa calumniar. Dios nos ayude. Querido hermano, nos ayude. Que siempre aprendamos del lenguaje del Espíritu Santo. Siempre dependamos de lo que Él dice. Dice, pensar que puse ante sus ojos a Jesucristo crucificado. Pero dice, tienen la vista corta, les falta, dice que son ciegos que caminan a tientas, olvidando que fueron liberados de sus pecados antaño. Podemos decir que hay quienes se han olvidado de haber sido perdonados. Brujería, impresionar a muchos, a otros, con sus palabras de poder. ¿Cuánto cristiano, hermano, se está dejando impresionar por los encuentristas? ¿Cuánta gente se está dejando impresionar por las falsas señales? Con que tú siembras, hermano, siembra.
¿Cuánta gente se está dejando impresionar por días festivos? ¿Cuánta gente se está dejando impresionar? Es que aquí sí nos amamos, es que aquí sí hay unidad. Y es que eso es lo que dice en Hechos 2:42, aquí sí nos amamos. En la otra iglesia donde estaba, ahí no me amaban. Hermano, andan difamando. Hay gente que es terrible en la iglesia donde estaba y llega a otro lugar, y eso es bíblico. Y llegan a otro lugar, hermano, y presentar que le echan la culpa de que en la iglesia donde estaban eran unas blancas palomitas. Pero la Escritura dice que estos son los acusadores, que andarán iglesia en iglesia portando un espíritu de acusador. Ya estaremos tocando más adelante eso, hermano, que es tan delicado cuidarnos. Cuando llegue alguien al nuevo, le dice que esperar, que Dios vaya mostrando con qué intención están, cómo es la persona. Porque llegan con todas las credenciales de que son buenas personas, que en todos los lugares donde han ido, todos los han tratado mal. Todos son malos. Pero en realidad a veces las cosas no son así. Por eso, hermano, dice acá, hermano, que los impresionó la Navidad, los impresionó la noche mexicana, los impresiona las cristotecas, las músicas, los conciertos cristianos. Los impresionó, hermano, las personas que, hermano, carnales, por estar declarando y creyendo que tienen poder al abrir su boca. Cuando ellos han abandonado al bendito Espíritu Santo, el que se le olvida lo que Cristo sufrió en la cruz, le va a dar la espalda, se va a alejar. El que se le olvida, hermano, lo que Cristo hizo por ellos, y aquel hombre o creyente que se le olvida cómo vivía antes, cómo era su corazón antes de conocerlo, dice que se volverá un ciego, que no podrá darse cuenta de lo que Cristo hace por él, está haciendo por él, y luego dice, ¿qué hace por mí? Por eso en el libro de Juan 6 le dijo, verá, hermano, estas palabras les digo enseñando, dice Capernaum, casa de consuelo. Dura es esta palabra, dice el Señor en el 63, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Lo que yo les he hablado son espíritu y son vida. Fíjense, hermano. Acá dice algo importante, pero hay algunos, dice, de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, dice, quiénes eran los que creían y quién le iba a entregar. Él sabía, dice, quién no creía. Y por esa razón, dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, dice, y ya no andaban con él. ¿Qué tan importante entonces, querido hermano? Dice aquí, se volvieron atrás. Porque se olvidaron de los sufrimientos que Cristo hizo en su vida. Creyeron al final que tenían poder en su boca. Yo decreto, yo declaro. No, si Dios está conmigo, si Dios no me abandona, aunque tengamos los dos pies fuera del camino de Dios, abandonado el camino de Dios. Y no, yo cuando oro, Dios me escucha y Dios me hace esto, hermano. Acá dice que hablaban como si fueran brujos, tenían poder, creían que tenían poder en la boca. Ya no necesitaban al Espíritu Santo, que todo lo que decían ahora se cumplía. Por eso vemos que muchos se volvieron atrás, ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no creían a su mensaje, no creían a la palabra. Y dice, hermano, y dice que se volvieron atrás. Eso significa, hermano, el tiempo pasado.
Se volvieron a la forma de vivir que tenían antes. La forma de vivir que tenían antes, una forma religiosa. Por eso la palabra religioso en el griego significa comportamiento demoníaco. Comportamiento demoníaco. Eso significa la palabra religioso en el griego. Se volvieron atrás. Una forma de vivir. Se volvieron al viejo hombre, se volvieron a la carne. Se volvieron religiosos. ¿Qué significa religiosos? Buscar a Dios a su manera, como quieran y cuando quieran. Porque para ellos tenían poder en la boca. Dice que se volvieron y ya no volvieron allá, ya no volvieron a Cristo. Le dieron la espalda. Uno le dieron la espalda y otros ya no andaban con él. Se olvidaron del sacrificio de la cruz. Y otros se olvidaron de lo que tanto habían sufrido cuando no lo tenían a él. Por eso en 1 de Pedro 4:1, con esto termino, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, para que quien padeció por la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el desenfreno de disolución y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, para que vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrio, velad en oración, y ante todo tener vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No dejemos de amar al Señor. Se volvieron atrás porque no creían, porque no creen. No creen en Jesús. No creían en el mensaje de Jesús. Porque dice acá, se volvieron a como vivían antes. Para no vivir, propongámonos, no vivir como vivíamos antes, sin Cristo, sin el Espíritu, sin Dios, sin el reino, sin las promesas, sin la fe. Pongámonos a no vivir el tiempo que resta en la carne. En la carne es, yo creo en Cristo, pero yo decreto, yo declaro, yo nada más con que me sienta bien y Diosito está conmigo, yo me levanto. Aunque no obedezcan y aunque hayan abandonado al Espíritu Santo, quien os fascinó para dejar la verdad y terminar en la carne, dijo Pablo. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les había fascinado a ellos? Sus propios esfuerzos, sus propias palabras, tanto que creyeron que todo lo que ellos decían se lo creían. Una falsa representación de ser cristiano. Falsa representación significa fascinar. Una falsa representación de un cristiano falso. Querido hermano, dependemos de Dios, no de nuestras palabras. Se volvieron atrás y ya no andaban con Él porque no creyeron en Él o no creían en Él. Vuelve a Cristo, vuelve a los pies de Cristo. Ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Perdieron el amor, se olvidaron. Pregúntate, hermano, si ya se te olvidó, ¿de dónde Dios te sacó? ¿Cómo estaba tu corazón, tu condición antes de conocerlo a Él? ¿Crees que lo que Cristo hizo en el camino al Calvario y hasta en el momento de la cruz, crees que no sirvió para nada? ¿Que es en vano lo que Él hizo en la cruz? ¿Creen que los dolores y los sufrimientos y todo lo que pasó fue en vano por traerte a la salvación, para librarnos de condenación eterna?
Por eso las personas que empiezan a poner un pie afuera, a abandonar el camino de Dios, es porque se olvidaron y para ellos no vale nada lo que Cristo hizo en la cruz. Y se olvidaron ellos cómo estaban antes de conocer a Jesús y cómo Dios los salvó y les cambió la vida. Algunos les cambió la vida, hermanos, sacándolos de pobre, hermanos, y ayudándolos a que prosperaran un poco. Y a otros les cambió la vida porque ya dejaron el viejo hombre, dejaron la vieja naturaleza y entregaron su vida al Cristo. A muchos se les olvidó lo que el Señor ha hecho en su vida. A muchos se les olvidó cómo estaba su corazón, su vida, su condición antes de tenerlo a Él. ¿Cómo lo demostraron? Se volvieron atrás. Ya no querían nada con Él y algunos ya no regresaron. Vuelve a casa. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te está esperando. No dejes de congregarte. Si por algunas circunstancias tú te alejaste, dejaste de congregarte, déjame decirte que es porque no han creído, no creían en lo que se les predicaba, no creían en el Evangelio, no creían ni al pastor, no creían ni al mensaje, no creían en ellos. Pero sí los difamaban, sí los calumniaban y creían que, como pasó con Aarón y María, hermano, que creían que Dios les hablaba aparte y Dios los castigó, les vino lepra, los castigó por creer que ahora en una iglesia Dios también le habla, hermano, tanto le habla al pastor como también le habla a los hermanos, y hay un debate de que yo sé más que el pastor y que lo que está diciendo el pastor no es así y que lo que Dios está predicando no es así, deberían de hacerlo así. Terminaron convirtiéndose en carne, porque lepra es carne. Manifestó que eran carnales, no eran espirituales. Se volvieron atrás. El que no cree el mensaje, el que no cree lo que Dios está diciendo ahora en este tiempo, es porque se le olvidó lo que Cristo ha hecho en su vida. Y a él también se le olvidó que fue perdonado. Se le olvidó en qué condiciones estaba. Vuelve a casa. Si te has alejado, te has apartado, vuelve a casa. Lo que hizo Cristo por ti y por mí no fue en vano, no fue poca cosa. Fue lo mejor lo que del cielo, fue lo más valioso del cielo que Dios el Padre nos haya dado, hermano. No menosprecies el sacrificio de la cruz. Pablo dijo, delante de ustedes, delante de sus propios ojos, les presenté a Cristo. Porque ahora quieren terminar mediante sus propios esfuerzos. ¿Por qué quieren terminar mediante sus propias palabras? ¿Por qué quieren terminar creyendo que tienen poder? Eso es un hombre carnal. Eso es un hombre que habla como un brujo. Van a terminar confiando en lo humano. Van a terminar confiando en sus propias palabras. Yo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz, dice en la versión Nuestro Testamento. Ahora, ser cristiano es decir palabras. No, ser cristiano, ser evangélico significa el mensaje de la cruz, saber qué es lo que Cristo hizo por mí y que en qué condición estaba yo antes de conocerlo. Vuelve a casa, ponte a cuentas con el Padre, reconcíliate con el Padre y vuelve a casa. Y una de las cosas que tienes que creer para mantenerte firme es lo que Él habla, con lo que Él enseña, que es nuestro alimento. Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Saludos a todos los hermanos, Josefina, Báez. Dios les bendiga. Gracias, hermanas, Julie Magrego, hermano en Tierra Deseable, hermana pastora Fanny. Dios les bendiga. A los hermanos que están detrás, Dios les guarde. Vamos para adelante. No confíen en tus palabras, confíen en la palabra de Él. Alejandra Ábalos, Dios les bendiga donde quieran que estén. Saludos a todos los hermanos, hermanas. Así que no confíes en tus palabras, confía en la palabra de Él. Porque la Escritura dice que
que el que habla, dice, su propia gloria busca y no la gloria de Él. Así que en esta mañana agárrate de Él. Si crees que valió la pena ser perdonado, regresa a casa. Si crees que valió la pena el sacrificio de la cruz, vuelve a casa. Afírmate, cree y ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y dile: Padre, creo firmemente que valió la pena que me hayas escogido, que valió la pena que tú me hayas perdonado, que valió la pena el haberme ayudado sin haberte conocido. Dile: Señor, y la única manera de demostrar que creo en ti es que aquí estoy para siempre. Aquí estoy, Señor, dile. Esa es la única manera. Dice: porque estos no creían y se volvieron atrás. Menospreciaron el sacrificio. La única manera es que permanezcas firme y creas a lo que Él enseña. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior volverá a aparecer el bendito, bendito Espíritu Santo. Que Dios bendiga. Y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Me emociona saber lo que el Espíritu Santo hace. Dios te llena esta mañana de su presencia, del bendito Espíritu Santo. Vuelve a casa. Que Dios te bendiga, querido hermano. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Vuelve a casa. De esa manera le demuestras que valió la pena ser hijo de Dios, que vale la pena estar delante de nuestro Padre Celestial. Corina, Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, denle like a la página. Que Dios le guarde, querido hermano. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.